Saludos, señores, señoras, bienvenidos a una nueva entrega de Misterios en la Onda. Hablamos de historias y hay un libro que escribió un gran amigo mío y que bueno, pues se titula Historias de la Taberna de Morales. La Taberna de Morales, que regenta pues Jacob Morales, pues hay que decirlo también, familia mía, y le mando un abrazo a mi amigo Jacob, a mi primo Jacob, y que bueno, pues refleja un poco una serie de historias, de narraciones, las cuales tienen que ver con el misterio. Y es un libro del cual imagino que has escuchado hablar. Claro, y además porque tú me has hablado muchas veces de él, desde el momento que también salió el libro. No he tenido la ocasión de leerlo porque... Yo sé que quieres comprar el libro. Quiero comprar el libro y además te lo dije en el momento que salió y la verdad que era buscar el libro y al final pues no lo he oído. Y me estoy acordando que hace justamente un año pues hicimos la presentación del libro de Carlos Largo, que lo presentamos y cuenta una recopilación de historias del misterio y siempre tenía la espinita de, oye, si tenemos una persona que ha escrito un libro de misterio en nuestra localidad, ¿por qué no contarlo? Y es verdad que Fernando ha dicho muchas veces, tenemos que traer a Emilio al programa algún día. Y bueno, hoy se ha dado esa alineación de astros, esa conjugación en el que por fin tenemos a Emilio delante nuestro. Emilio Morales, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas. Yo encantado de estar aquí. Y yo lo sé que estás encantado porque esta es tu casa. Esta es mi casa. Y evidentemente que tu tribuna de Onda Cero, que también está ahí, para cuando, en este caso por la agenda, te lo pueda permitir. Y que yo estoy muy contento de que vuelvas a tu casa. Y además tu casa nueva. Una nueva casa. Efectivamente. Yo creo que ya era hora de que yo viniera no a este programa, sino a conocer el nuevo chalecito que te has montado, Fernando. Y un libro donde tú siempre me comentabas fuera del micrófono que a ti siempre te ha gustado la narrativa de terror y de fantasía, ¿verdad? A mí, además era una espinita clavada que yo llevara ya tres novelas negras, no negras concretamente, sino con una mezcla de estilos, pero que la línea central sea novela de detective o novela negra. Siguiente proyecto. Emilio, hay un pasaje de ese libro que a mí la verdad es que me impactó mucho, que en este caso se titulaba, creo recordar, El piso de estudiantes. El piso de estudiantes. La verdad es que es un tema que se asemejaba mucho a un caso que también tuvimos aquí, en Misterios en la Onda. Y yo le he contado por encima, le he dicho algo ya a José Antonio Aguilera. José Antonio está también deseando pues poder leer ese libro y nos gustaría que ese pasaje, al menos ese, porque prácticamente el resto son en consonancia también, y son tan buenos como este caso que vas a contar, así que seguimos animando a que la gente siga comprando ese libro de historias de la Taberna de Morales. Emilio, nos gustaría que bueno, de tu propia voz nos narrara ese pasaje, porque a mí me pareció de verdad realmente espeluznante. Hombre, leértelo sería demasiado porque no se lee en lo que dura este programa. Efectivamente. O sea, es quizá uno de los cuentos más extensos que hay, y curiosamente te lo he comentado en las previas a este programa, es de los, vamos a llamarlo, hechos reales. Sí, es un hecho real. Es un hecho real, lo que pasa es que está con licencia literaria. Es decir, vale. La licencia literaria te permite magnificar lo que tú consideras que es de interés o que puede impactar más, y la licencia literaria te permite también eliminar lo que no consideras que, como puede ser el tiempo en el que transcurre todo eso. Yo también quise darle más veracidad al asunto, enmarcando el cuento en un periodo de tiempo aceptable. Porque una de las cosas que tenemos que hacer los que escribimos terror es hacer de lo increíble, hacer de lo ficticio algo real. Pero es que en este caso no ha habido necesidad de convertirlo en algo real. Me río porque me estás mirando y diciendo, este me va a boicotear el programa. No, te lo digo, que este es de los pocos casos reales que vienen en este libro. O sea, en este libro hay varios casos reales. Y este es uno de ellos.
Cuando te contaron a ti este caso, tú que, no sé... A mí es que no me cómo lo contaron, es que lo viví. lo viviste. Claro, es que lo viví, ese fue la gracia y además es el cuento está contado en el terror que a mí me gusta, en el terror con humor. O sea, a mí me gusta, es una... yo creo que es una mezcla de saber, no sé, de interpretar las cosas para llevarlas un poco a tu terreno, ¿no? De alguna exactamente. manera, ¿no? Mira, yo pasaba muy malos ratos con las películas de miedo. A mí me gusta mucho el cine, por encima de muchas cosas. A la misma par que la literatura me gusta el cine. Entonces yo con las películas de terror pasaba muy mal rato. Hasta que de buenas a primeras aparece un señor y graba una película que se llama Un hombre lobo americano en Londres. Esa es la primera vez que se mezcla el terror con el humor. Y yo me lo pasé en grande, o sea, pasé miedo, me reí más que pasé miedo porque... esa mezcla de sensaciones como nuevo, lo dulce y lo salado, ¿no? Exactamente, era algo nuevo, entonces ese humor te permitía respirar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el terror que a mí me gusta. O sea, el terror en el que se mezcla el sarcasmo con el propio miedo. ¿Por qué? Porque muchas veces esa situación de mezcla de sarcasmo con miedo te hace pasar más miedo que en otras circunstancias. Sin embargo, te hace pasar miedo, pero te lo estás pasando bien. ¿Por qué? Porque tienes ese sarcasmo para agarrarte como salvavidas y no perderte en la desesperación y la angustia, como ya te he dicho que es el universo de Lovecraft, que era un gran escritor, pero se carecía de total sentido del humor, ¿no? Y el caso de Piso de Estudiantes, pues es una cosa que yo viví en primera persona. ¿Tú formabas parte de aquel piso? No. Yo fui la tabla de salvación de aquel piso. Cuéntanos. Te cuento. La historia es muy sencilla, o sea, ya te digo, no me voy a meter en muchos perejiles, no le voy a meter demasiado porque si no esto se puede hacer interminable. Porque esto ocurrió un jueves por la noche de un otoño ya tocando a las Navidades en Sevilla, un otoño bastante frío, por cierto, y el jueves ese por la noche yo me encontraba solo en el piso. Mis dos compañeros de piso, no voy a dar nombre, tú los conoces, pero no voy a dar nombre, pues se habían marchado precisamente a Lora porque ya les tocaba, no tenían clase al día siguiente, los dos estudiaban Derecho y yo era el único que trabajaba. Ese piso estaba alquilado, ¿verdad? Un piso alquilado. El piso donde yo estaba era alquilado de estudiantes, que llegaste. Exacto, y hay una comunidad abierta en Sevilla, eso los que hemos vivido en piso de estudiantes lo sabemos, una comunidad abierta donde mucha gente pues compartimos pisos y compartimos habitaciones, porque hay veces que tú no te quieres quedar solo en tu piso y te vas a otro piso que ha quedado una habitación libre y te quedas con ellos una semana, 2 semanas, hasta que vuelve el propietario de esa habitación. Bueno, no es el caso ¿no? El caso era que de buenas a primeras a las 11:30 de la noche dan un buen toque en mi puerta. Digo, a estas horas, muy raro, un jueves, no era fecha, aunque muchos estudiantes salían, no era fecha para salir. Abro y me encuentro pues a 3 amigos míos de otro piso que precisamente llevaban poco tiempo, llevaban desde junio en el piso, con las caras blancas como la pared y sudando, a pesar del frío que hacía ese otoño. Del frío que te referías hace un momentito, por cierto. Los tíos sudando y me dicen que vamos para adentro, raca. Entraron los tíos para adentro, dejaron las cosas y no te digo que se sentaran porque yo era la primera vez que veía a 3 individuos como 3 castillos derrumbarse en sillones. O sea, nosotros no teníamos, o sea, el piso tenía simplemente un recibidor que hacía de recibidor y salón. Un piso humilde, modesto, y ellos se sentaron allí. ¿Y tú cuando viste que se habían sentado? ¿Qué ha pasado? No, algo había pasado. Yo no sabía lo que mostraste tu preocupación hacia ellos por la situación en la que llegaron. ¿Qué ha pasado? Esto más... dice, y me
dice, mira, no te lo vamos a contar porque no te lo vas a creer. Y digo, hombre, prueba a contármelo, hombre, pero presentarte aquí. Y claro, yo cuando vi que venían con maletas. ¿Y la hora que era? Y la hora que era, y que no era para salir, para irte de cachondeo, digo, me he faltado algo. Y dice, mira, perdona, yo es que mañana tengo que trabajar, me dice uno de los chavales. ¿Me puedo echar, aunque sea en el sofá? Porque teníamos un sofá dentro de una de las habitaciones. Digo, no, están las camas ahora mismo sin nadie. No van a venir hasta el lunes. Acuéstate en una de ellas. Y se acostó. Entonces yo le digo, mira, yo no voy a salir hoy, yo me voy a preparar un cubatita. ¿Alguien quiere un cubatita? Y dice, nos viene bien. Le serví el cubatita. No miento, le serví un té especial que había allí. Relajante, quizás. Relajante, uno que se estaba tomando uno de los que estaban allí para adelgazar. Vale. Y les puse aquello como una broma, ¿sabes? Y que yo no había Dios que se lo tomara, entonces después ya, para compensarles, les puse el cubatita. Y total, empecé, digo, ¿qué es lo que os ha pasado? Ya me cuentan que se han tenido que venir porque en el piso pasaban cosas raras. Y digo, ¿cómo que pasan cosas raras? Que se va la luz, que no viene el agua, ¿qué es lo que...? Dice, no, cosas raras que tú no te las vas a creer. Digo, hombre, prueba a contármela. O sea, y los tres lo estaban viviendo, podemos decir, ¿no? Lo estaban sufriendo. Sufriendo. Lo estaban sufriendo porque por contarte así cosas así a bote pronto, lo primero que le resultaba extraño era el olor fétido que había en la casa, a pesar de que ellos continuamente tenían abiertas las ventanas y todo eso. Se podía achacar a unas malas cañerías, al uso, tú sabes, de otros vecinos, porque el piso era un primero y había 2 pisos por lo alto, pero es que lo curioso es que estaban ellos solos en el bloque, o sea, arriba no había nadie. Y ellos, pues, la cañería en todo caso olería en el local de abajo, no en su piso. Bueno, pues había mal olor. Y de vez en cuando más se apretaba el olor, era cuando empezaban a pasar cosas raras. Ellos notaban que había veces que estaban sentados viendo la televisión y notaban una presencia. ¿Notaban una presencia? Notaban presencia. Como que alguien los estaba mirando desde el pasillo, por ejemplo. ¿Cómo se nota que, es decir, ellos visualizaban algo o sentían? Eso es la sensación que tú tienes a veces, que te están mirando y tú te vuelves, es un sexto sentido que tenemos los humanos, que te vuelves y ves que hay precisamente una persona que te está mirando, o da la casualidad que te has vuelto con el movimiento y ha llamado la atención del hombre y te ha mirado, ¿no? Sí. Bueno, pues ellos tenían la sensación de que alguien los estaba mirando desde el pasillo, que era, o sea, era vamos a decir, que conducía a las habitaciones, supongo, ¿no? O sea, la línea central del piso era un pasillo. Ajá. Todas las habitaciones daban a ese pasillo. Y el pasillo, supongo que sería largo, bastante largo. Es decir, y un pasillo oscuro, pues un pasillo oscuro siempre, ¿no? Que claro, también da ese tipo de chollo, ¿no? Y es que el piso era un chollo. O sea, que el piso ellos lo ocuparon, no se lo creían, del sitio donde estaba, que era precisamente en Paez del Corro. A ellos les sorprendió, ¿no? Quizá el coste muchísimo que tenía ese piso y el lugar que tenía ese piso, ¿no? Y cómo era ese piso. Y era casi regalado. El piso era casi regalado, se puede decir. Y ellos decían, y ellos además alardeaban de eso cuando, no sabéis el chollo que hemos encontrado, un piso con 4 habitaciones, 2 cuartos de baño, un salón enorme, su cocina enorme, un pasillo que vamos, que te puedes poner, digo a entrenar, ¿no? Y de lo largo que era, o sea que, y encima el salón daba a la avenida, a Paez del Corro, a la calle Paez del Corro. O sea, con vista, o sea, un piso de lujo, vamos. De lujo, como se suele decir, es que era un gran piso. El único problema que tenían era que no había ascensor, pero porque era un piso de los años 50. Pero era un primero y ellos prácticamente no tenían problemas para eso. Había juventud también ahí, efectivamente, ¿no? Bueno, pues eso ellos empezaron a notar cosas raras. Después la sensación de que ellos llegaban de algunos de trabajar, otros de estudiar, ellos notaban
una presencia, o sea, como si hubiera alguien, y entonces ellos saludaban como si estuviera allí su otro compañero, ¿no? Que ya estoy aquí, no sé qué. Llegaban a saludar, ¿no? Ellos saludaban pensando que había algo realmente. No, que había otra persona, que había otro compañero. Perdón. Vale. Y después cuando se daban cuenta, a lo mejor ellos seguían hablando pensando que lo estaba escuchando el compañero, y cuando se daban cuenta, allí no había nadie. Ya más adelante, más con el tiempo, alguna vez cuando estaban colgando, o sea, llegaban a casa, se notaban una sombra que cruzaba de un lado a otro del pasillo. Sombras. Salía de una habitación y se metía en otra. Sombras que se trasladaban de una habitación a otra. Efectivamente. Y ruidos, ya empezaron a escucharse ruidos con normalidad. Una de las cosas que les llamó mucho la atención era que una de las habitaciones que habían ocupado uno de estos chavales, pues él tenía que ordenar todos los días los libros. Los tenía puestos en una estantería y se los encontraba en lo alto de la mesa. Ya decía, dejarse cachondeo, coño, que me estoy empezando a asustar. Le decía al resto de los compañeros, sí, y los compañeros juraban y perjuraban que ellos no habían tocado la estantería. Y, hombre, él se preocupaba mucho porque era una mesa de estas entre dos, ¿cómo se dice? En dos caballetes. Sí. Y claro, si tú pones unos libros de pesados, uno de ellos, precisamente este muchacho estudiaba Derecho, si los pones en lo alto del tablón, de la tabla acaba por vencerse y se dobla. Claro, entonces claro. Él era muy mirado por esas cosas, las ponía en la estantería y los libros volvían a aparecer en el caballete. Madre mía. Después llegó eso fue creo que el mes de julio, en que notaron cosas. Entonces 2 de los chavales se fueron de vacaciones al pueblo, pues eran de pueblo, los 3 eran de pueblo, y el tercero pues se quedó porque tenía que trabajar. Hablamos de julio, es decir, nos situamos en otoño, metido en invierno. No, cuando ellos llegan al piso, ellos llegan al final de curso. Al final de curso. Vale, el mes de junio, julio. Vale. Junio, julio, ¿no? Bien. Ellos terminan los exámenes y se mudan al piso y están durante todo el mes de julio, y ahí ya empiezan a notar cosas. A pesar de que es buen tiempo, que no hace frío, pero no, quizá piensa que son no le prestan atención, estaban más alucinados del sitio que habían conseguido, del piso que habían conseguido, que de lo que se iban a encontrar después, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se van de vacaciones, el que se queda a trabajar era muy mirado, es decir, era de la hermandad del puño cerrado, más agarrado que todas las cosas. Sin embargo, los llama y les pide permiso para poner un teléfono, porque se siente más arropado con un teléfono. No había teléfono móvil, no había teléfono móvil, hay que decirlo. Y pide si pueden poner un teléfono, le piden permiso al dueño, el dueño del piso no pone objeción. El dueño del piso alucinaba porque llevaban 3 meses sin problema. ¿Y por qué sabes que alucinaba? Aparentemente sin problema. ¿Por qué alucinaba? Pues después lo comentó. Después lo comentó. Después lo comentó con ellos. El tío alucinaba y estaba muy callado. Ellos le habían pagado su renta, alquiler, y él, venga, para adelante. Uh-huh. Entonces Caro le pedía, oye, que vamos a poner un teléfono. No hay problema, ponlo a mi nombre. Después yo paso la factura. O sea, que encima no ponía pegas ninguna, ¿no? Y una de las veces, estando ya en la playa, llama por teléfono a uno de los compañeros al otro y le dice, oye, mira, vente que fulanito, el que se ha quedado en el piso, está mal, me ha llamado muy preocupado, que a ver si podemos ir a acompañarlo, a ver si podemos estar con él, por lo menos una semanita, porque está el tío preocupado. O el otro que estaba de vacaciones en la playa, pues ya quedan y se van los dos además precisamente era una semana antes de que acabara agosto, ¿no? Y cuando llega allí pues se encuentran al chaval que estaba allí bastante demacrado. El tío, que era un figurín, o sea, iba siempre maqueado hasta la última. Cuidaba su imagen. Efectivamente, se lo encuentran pues
sin afeitar, prácticamente con barba de... Muy dejado, varias- ¿no? Muy dejado. de jaete, no como ahora, esto hay que decirlo, no como van los chavales ahora, que ahora hay otra, sino en aquella época resultaba Extraño verlo. ver a un tío descuidado. Sí. Ellos entraron cuando el otro estaba todavía trabajando, y cuando llegaron a la casa, pues se encuentran la casa, la casa como si no hubiera vivido nadie. Sin embargo, la habitación del chaval pues estaba llena de papeles, de envoltorios, de bollería, como si no... O sea, Digo, como anda, si que esto- toda la vida la hiciera dentro de esa habitación. Efectivamente, el tío no salía de la habitación para nada, porque después se lo comentó. El tío decía, yo no me siento bien aquí, yo me siento solo, pero no estoy solo. Yo hay noches que me desvelo, que no puedo volver a dormir porque cuando he abierto los ojos me ha parecido ver que hay alguien en el quicio de la puerta. Dios. Perdona, pero se pone los ojos de... No, el hombre lo estaba pasando realmente mal. Es tremendo. Entonces, ¿Tú qué sientes, Emilio, cuando te van contando todo esto? hombre, tú sabes Sí. que yo por naturaleza soy escéptico para estas cosas, pero cuando te lo está contando un tipo que no es dado a broma, Y está viviendo lo que está viviendo, Y que con te lo- independencia de lo que haya alrededor. Pero- y que los tienes allí y que no pensaban irse esa noche, o sea que yo iba a tener que compartir piso con ellos tres esa noche allí porque no tenían el valor de volver al exactamente, piso. no pensaban volver esa noche al piso. Bueno, te lo sigo contando, Sí, sí, ¿no? claro, claro. Ya volvieron ya te digo, esto fue una semana antes de los exámenes de septiembre, y uno de ellos, el que precisamente me lo estaba comentando, el otro que estaba sentado al lado de él, asentía a todo lo que comentaba. Claro, esto ya en el cuento se tiene que contar de otra forma, ¿no? Claro. Pues tú no puedes tener a un tío asintiendo que sí, que de vez en cuando tomaba la voz y contaba otra observación del asunto, ¿no? Él había estado con su novia en ese piso. en ese piso, una así en verano, que se había escapado de la playa, había coincidido con la novia y habían pasado una noche, y la novia le dijo que no volvía a pasar una noche, mientras que el mirón de su compañero de no piso. dejara el quicio de la puerta. Madre de Dios. Y ahí no había nadie, evidentemente. Evidentemente no había nadie allí. Madre de Dios. Entonces, bueno, ya estaban preocupados. El que faltaba, el que vino de la playa ya para los exámenes y eso, empezó no dormía bien porque sentía como alguien se sentaba en su mesa y empezaba en su cama, y había veces que decía, hombre, dejarse de cachondeo, porque se le sentaban en el pecho, dejarse de cachondeo, y cuando se despertaba allí no había nadie, y decía yo, es que no puedo con estas pesadillas, tener pesadillas. Él no lo achacaba a algo externo. Él Pensaba que lo estaba achacaba- soñando. él pensaba que era viviendo. su sueño. Entonces empezó a ver a una psiquiatra de Sevilla, de la calle Asunción, y esta dijo, mira, yo no puedo hacer nada por ti, quien puede hacerlo es otra compañera mía que quizá dé con la clave de lo que tú tienes. Bueno, la señora era psicóloga también, pero era especialista en situaciones paranormales. ¿Una especie de medium? ¿Una especie No de... era medium. Era simplemente que había estudiado el tema. La parapsicología, ¿no? En la parapsicología propiamente, ¿no? Como rama, como se suele estudiar en Estados Unidos, Sí. o como una rama más de la psicología. Efectivamente. Y le dijo que él era un receptivo. Alguien sensible para estos temas. Un ¿no? sensible, por llamarlo así. Un sensible. Que había diferentes grados de sensibilidad, pero que él era sensible y por eso se percataba de cosas que a lo mejor sus compañeros No conseguían. no conseguían. O el conjunto de la humanidad en gran parte, podemos decir. Exacto. Entonces, bueno, la cosa fue a más. Ya identificaron que era alguien femenino.
empezaron a escuchar voces, muebles que se movían, ruido. Aquello iba cada vez a más y el olor del piso cada vez era más insoportable. Sobre todo cuando aparecía ese olor, quizá aparecía ese tipo de fenómeno, ¿no? Ocurrían cosas. Y ya el remate de los tomates fue... Quizás esa noche, ¿no? Esa noche que hizo que se fueran y se marcharan de allí, ¿no? Exacto, estaban sentados viendo la televisión, un partido de fútbol que había ese jueves, y de buena primera se escuchó un ruido enorme, cayó la temperatura, esa es otra de las cosas que comentaba. También significativas, ¿verdad? Que cayó la temperatura hasta el punto que era prácticamente primeros de diciembre, finales de noviembre, es que ahora mismo no recuerdo concretamente, y de buenas a primeras cayó la temperatura hasta el punto de que ellos notaban el vaho salirle de la boca y diciendo, ¿cómo ha caído la temperatura? Y el frío más grande hasta allí. Y se escucha un ruido, un estruendo en la cocina, que la tenían prácticamente al lado del salón, y vieron salir rodando los platos. Dios. Pero en fila, que es lo que les llamó la atención. Y lo peor fue el jaleo, o sea, la voz que salió de la cocina. Dice, hay que ver cómo me tenéis la cocina. Automáticamente ni se miraron, se fueron, recogieron sus cosas, lo más necesario, en silencio salieron por la puerta y no volvieron. Y 10 minutos después estaban en mi casa. Y esa es la historia del piso de estudiantes. ¿Qué pasa en el piso de estudiantes? Que un año después ardió el bloque donde estaba el piso, precisamente salió ardiendo, o sea, en los bajos estaba el cine Fantasio, que lo habían reformado, y ¿cómo se llama? La marquesina, donde estaban las luces de neón del cine Fantasio, pues estaban delante de lo que era el salón de ellos, ¿no? Aquello fue lo que salió ardiendo y lo que al final hizo arder todo el edificio. Como pongo en el cuento, posiblemente la marquesina no dejaba ver a la señora que vivía allí dentro, la gente que había por la calle. La calle, ¿verdad? Madre mía. Vaya manera de contarlo, vaya manera de narrarlo. Pues no le he echado yo misterio al asunto. Pues a mí... ni falta que hace tampoco. Yo tengo los vellos de punta ahora mismo de nuevo. Yo leí ese pasaje. La verdad es que también lo viví de una forma intensa. Pero la forma como lo ha narrado Emilio, pues la verdad es que, bueno, pues sin duda he sentido, bueno, escalofrío, tengo los vellos ahora mismo como escarpias y José Antonio Aguilera, estoy deseando conocer tu valoración de lo que acabamos de escuchar, esta tremenda historia que muy bien dice Emilio Morales, fue una parte de ese libro, Historia de la Taberna de Morales, y que, bueno, pues habla de la realidad de esa historia. Pues la verdad es que aquí hay muchísimo que analizar, porque aquí he encontrado incluso hasta 3 o 4 arquetipos del misterio, todo reunido en este piso, ¿no? Y la verdad que, bueno, no sé si nos va a dar tiempo a analizarlo todo, porque pues yo me gustaría hay que bastante, empezara, ¿no? Bueno, y sobre todo, bueno, a Emilio Morales como creo que no puede ser de otra manera, yo creo que para tratar este tipo de asuntos, y nosotros también que estamos en este espacio de Misterios en la Onda, y que también pues estamos llevando a cabo rutas misteriosas por Lora del Río últimamente, pues el escepticismo tiene que estar muy presente en todo esto. Bueno, y además tú me conoces a mí y tú sabías que en un principio, cuando yo entraba en este programa, me gustaban los temas del misterio y era el principal escéptico. Yo lo negaba todo. Pero es que muchas veces, bueno, a través de tanto tiempo, tantos testimonios, tantas historias, tantas cosas que empiezan a concordar, al final acabas creyendo, ¿no? Porque en ese piso, si no acabas creyendo que allí hay una mujer que está cohabitando con esta gente, entonces, ¿qué explicación le encuentras a la historia del piso, no? Hombre, lleva razón en lo que dice. Es verdad, cuando has escuchado muchas historias y que te la cuentan además de primera mano, gente con la que tú has convivido, pues la verdad que tú dices, te lo tienes que creer, no te lo crees. No, en un principio tú te tienes que creer lo que te dice tu amigo. Pero yo creo que en este caso, estas personas que llegaron a tu piso con cara desencajada, asustados,
no pueden estar engañándote ni mintiéndote. Y además vienen con las maletas y todo eso, ¿no? Seguramente es que no tiene explicación. Totalmente. Pues ¿por qué no tiene explicación? No tiene explicación porque la ciencia no ha avanzado lo suficiente para dar una explicación a eso. Sí, porque algún tipo de explicación tiene que haber detrás de todo algo. eso. Siempre debe haber una explicación. Que es posible que, bueno, estamos empezando a descubrir ahora mismo la teoría de las cuerdas y que te permiten, ¿no? Distinguir distintas dimensiones que conviven en un solo lugar, ¿no? La teoría de las cuerdas se basa prácticamente en eso, ¿no? ¿Qué es la teoría de las cuerdas, Emilio? No sé, para que los oyentes... No te la voy a explicar. No, a grosso modo. La teoría de las cuerdas son cuerdas es una teoría física. O sea, es una nueva tendencia de la física. Hay muchas. Ahora mismo nosotros nos basamos en la física cuántica. La teoría de las cuerdas está empezando ahora mismo, digamos que está en pañales, pero que está empezando a explicar muchas de las cosas que antes no se explicaban, anomalías de la física que antes no tenían una explicación. Sí, que hay universos también unidos por cuerdas, ¿no? Efectivamente. Básicamente es eso, porque distintos universos, distintas dimensiones unidas por cuerdas. Y esas dimensiones pueden interrelacionarse unas con otras. Claro. ¿No? Hay la posibilidad. Claro, ¿no? eso es lo que... es la teoría también de los agujeros de gusano, ¿no? Dos situaciones muy distintas en el espacio, es decir, una que esté a 5 años luz de otra, pues pueden estar conectados prácticamente por un agujero, lo que se llama un agujero de gusano, que te puede materializar de un sitio a otro, es decir, te puede transportar de un lado a otro prácticamente en segundos. Si alguien ha visto Stargate, sí, pues más o menos es eso. Esa puerta, ¿no? Esa puerta, ¿no? A las estrellas, a otras dimensiones. ¿No? Pero lo único que pasa es que, bueno, Stargate es ciencia ficción, pero está basada en lo que se está estudiando ahora, ¿no? Entonces, quién sabe si esa señora a la que le estábamos haciendo a la que le estaban haciendo aquellos chavales la Pascua, a lo mejor estaba en una dimensión distinta y protestaba por los del otro lado, en este caso los de nuestro lado, ¿no? Le estaban haciendo a su piso. Claro, invadían su intimidad también, su vida cotidiana. Me viene ahora la película Los Otros a la mente, ¿no? Claro. Algo así. Un estilo, ¿no? Pero lo único que pasa donde es que se los otros convivían, estaban ¿no? muertos, ¿no? Sí, pero de alguna forma se convivían dos familias, pero que aquellas personas que supuestamente estaban también fallecidas tampoco entendían lo que estaba ocurriéndole, ¿no? Pero el hecho es que esa señora que se supone fallecida en el cuento, a lo mejor no estaba muerta, sino que estaba viva en otra dimensión y estaban interactuando una con los otros, o sea que... Fíjate, no, pero es que hablamos de la ciencia, hablamos que algún día ojalá no pueda explicar la ciencia por este tipo de situaciones, ¿no? Pero es algo grandioso, ¿no? Es también todo un misterio, ¿no? El cual, ¿qué será todo esto? ¿Dónde nos puede llevar todo esto? ¿No? ¿Qué puede decir la ciencia en un futuro al respecto de muchas situaciones que hoy por hoy no entendemos o nos resultan inexplicables? Sí, sí. Otra cosa, o sea, otra historia, verás, me refiero, ¿realmente nos morimos cuando nos morimos? Había varios científicos en los años 50 que decían que dentro del ser humano había la suficiente energía como para seguir por otros derroteros una vez que abandonaban la funda que era tu cuerpo, ¿no? Todos se dicen que o sea, hay una norma en física que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces esa energía que habita dentro de nosotros, llámalo alma, llámalo materia gris, llámalo pensamiento puro y duro, ¿eso desaparece cuando nos morimos? Hombre, a mí me gustaría pensar que no, ¿no? Me gustaría pensar que no, en cierto modo es energía, ¿no? Pero en esa energía va nuestra memoria, va nuestro yo, vamos a viajar a otro cuerpo, vamos a viajar a otra dimensión. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿O vamos a desaparecer? Tampoco es un problema, ¿no? Yo creo que la ciencia, por desgracia, lo explicará ya después de haberme muerto yo. Si tengo que descubrir algo, lo descubriré por mí mismo, ¿no? Yo quiero pensar que sí, ¿no? Sería una pena, ¿no? Que
80, 90 años de, como se suele decir, ¿no? Cuando se muere un viejo, es como si ardiera una biblioteca, ¿no? Ese conocimiento se va a perder. A mí no me gustaría pensar que no. La verdad es que, bueno, José Antonio, volviendo en este caso pues a esa historia, ¿no? A esa historia del piso de estudiantes, que sin duda pues a mí me ha impactado muchísimo y creo que tienes algunos apuntes, ¿verdad? Tengo bastante. Para empezar, hablamos del típico fenómeno de esa casa maldita, ¿no? Esa casa en la que, para empezar, está el olor a putrefacto, que no es que no lo hayamos escuchado ni una ni dos, sino que hasta 4 y 5 veces ha llegado a este programa esa historia, ¿no? Hay denominadores comunes, sí, ¿no? Que bastante. se repiten, ¿no? Como por ejemplo, uno es eso, otro es la bajada de temperatura. La bajada de temperatura es, y además nosotros cuando hacemos las rutas y hacemos la experiencia explicamos lo de la bajada de temperatura. Bueno, oye, lo que vivimos ahí es realmente espectacular. Hay sitios que se dan cuando baja la temperatura, empiezan a ocurrir cosas. Y después también el fenómeno, por ejemplo, cuando hablaba el dueño del piso, que decía que le extrañaba que no ocurriera cosas en un periodo de tiempo. Que no lo hubieran sí, que no lo hubieran manifestado, ¿no? Sí, o algo. Que no hubieran dicho nada, ¿no? Que hubieran seguido pagando y él de alguna forma entendía que esta gente van a durar aquí 2 días, ¿no? Podemos decir, ¿no? Él para empezar, eso me lo contaron después, porque el hombre se sinceró. Ellos habían notado que los miraba con los ojos como platos cuando llegaron a hacerle la oferta de quedarse con el piso, ¿no? Y ya a eso ya les mosqueó un poquillo, ¿no? Pero el hombre le ponía facilidades para todo, les mosqueó mucho más. Es que era un chollo. O sea, un piso en pleno Pajes del Corro. En pleno Pajes del Corro, prácticamente al lado de Los Remedios, prácticamente al lado de Triana, prácticamente al lado de... O sea, solamente tenían que... Del centro, fíjate, también al lado, ¿no? Exacto, o sea, que estabas al lado de San Jacinto, en fin, que... Y por 4 perras gordas, y que encima los tíos estaban aguantando estoicamente ahí, porque es que los que tuvo antes no llegaban a un mes. O sea, nadie aguantaba más. Eso después, eso como bien has dicho, después el hombre se sinceró. ¿Y qué decía? Como cosas como estas, ¿no? Que nadie aguantaba más de un mes, ¿no? Efectivamente. Nadie aguantaba más de un mes en el piso. Y bueno... O sea, el problema de eso, vamos a decir, llamarlo... Yo no soy un versado en la materia, sé que no son poltergeist, porque no había adolescentes por medio. Bueno, sí, es que es un fenómeno poltergeist lo que hay. El movimiento, cuando ocurren... Sí, bueno, movimiento de plato, pero eso, incluso el desorden, el que esté todo ordenado y después aparezca en otro orden. Y incluso cuando aparecen golpes y movimientos es lo que se denomina poltergeist, que viene de ahí el nombre ese, de movimientos extraños. Es cuando se denomina poltergeist. Lo que pasa es que poltergeist se asocia más a la película... O que haya adolescentes por eso es, por no medio, no tiene nada que ver. Cuando hay raps, golpes, arañazos, es cuando se denomina poltergeist en este caso. Bueno, pues esos ruidos ocurrían también en casas de alrededor. Uh-huh. O sea, en las casas a los lados del edificio también habían ocurrido. Incluso en las aceras de enfrente. También ocurría. Mesillas de noche que se cerraban y se abrían. Es que ese es el típico fenómeno poltergeist. Pues lo tengo aquí anotado en mayúsculas. Eso les contó el dueño que había ocurrido. Y bueno, y ya el remate de los tomates fue después de hablar con un amigo que tú conoces bien, que vivía en aquel entonces en la calle Evangelista, y me dice, pero estos chavales, cuando yo les conté lo que les había pasado, sí. Dice, pero estos chavales, ¿dónde vivían? Digo, pues ahí en el Cine Fantasio, en el bloque del Cine Fantasio. Pero ahí no vive nadie, si eso está embrujado, lo sabe todo el mundo. Madre mía. O sea, con total normalidad dice, pero sí, con total normalidad. Eso está embrujado y ahí no vive nadie. Y claro, se reía, decía, pero ¿cómo se le ha ocurrido a esos locos meterse ahí? O sea, madre mía. Así veía, en este caso, pues ese dueño del piso, ¿no? Veía como platos, ¿no? De que una persona había alquilado ese. Que lo sabía todo el barrio, pero claro, precisamente estos chavales venían de la otra punta de Sevilla. Estaban en La Macarena. Y encontraron todo aquello.
José Antonio, más detalles. Que tenía fama, vamos, aquello. Más detalles. Bueno, a lo que me quería referir a lo del dueño era que en general al principio cuando alguien se incorpora a un lugar así con este tipo de fenomenología, todo no se presenta desde primera hora. Es un fenómeno que va increciendo, ¿no? Exacto. Que cada vez se vuelve más violento hasta que llega una situación en la que ya es insoportable. Que es lo que ha ido pasando, ¿no? Este muchacho que está recluido en su habitación, que no quiere salir y que parece que está ahí cohibido porque hay una serie de fenómenos que le asustan y que ha ido de menos a más. Pues este también es otro arquetipo de este tipo de casa maldita, sumado al mal olor, a los ruidos, a todo esto, ¿no? Pero también hemos encontrado parte de cuando hablas con que va al psiquiatra. Hubo los terrores nocturnos que hemos hablado ya en estos programas, en algún programa, en varios. Es algo que es reciente, no se estudiaba hasta hace 5 o 6 años incluso, que aparecen también que sí tienen explicación. Por ejemplo, la presión en el pecho mientras está durmiendo tiene totalmente explicación, pero cuestión de 5 o 6 años atrás eso se consideraba incluso paranormal, que es lo que me llama la atención, de que este psiquiatra lo derivaba a otra psiquiatra que tenía que tenía conocimientos de parapsicología. ¿Podría ser la parálisis del sueño? Efectivamente, iba a la parálisis del sueño unido al terror nocturno, que es cuando ya tienes una especie de angustia que te da incluso miedo a dormir. Aparece la parálisis del sueño, que es una patología totalmente explicada, en el que puedes sentir incluso que alguien sube por tu cuerpo estando durmiendo y no te puedes mover, no puedes gritar, estás totalmente atrapado en lo que es en tu cuerpo. No, eso no me lo explicó él. Él lo que comentaba, comentaba que veía gente en la puerta. Incluso, claro, se produce alucinaciones. En la puerta, pero despierto. Uh-huh. Sí, es que la parálisis de sueño produce alucinaciones. No, despierto, fuera de la cama. Que no estaba llegaba, él llegaba y veía gente cruzar, una sombra cruzar el pasillo de una habitación a la otra. Era el que se volvía de buenas a primeras, como si hubiera alguien... Sí, que ese es otro punto que también... detrás tuya. Otro punto común. Porque si te acuerdas, Fernando, terminamos el año con una historia de una persona, una familia, que también veían sombras y tenían esa sensación de que le estaban observando. Que es otro punto en común en muchas historias. Y sobre todo lo que decía, que había noches que a lo mejor sus dos compañeros, uno estaba ya durmiendo porque uno de ellos trabajaba y el otro estaba estudiando, y el que fue a visitar a la psicóloga, se quedábamos hasta tarde viendo la televisión, ¿no? Y él veía por el rabillo del ojo, tenía la sensación de que había alguien sentado en el otro sillón o en el sofá, pero era una sensación siempre por el rabillo del ojo. Nunca, cuando se movía nunca había nadie. Pero él no, es como si tú estuvieras aquí ahora mismo, ¿no? Y tú notaras que hay una persona aquí sentada al lado de este micrófono, ¿no? Y por eso precisamente difiero por la opinión de esta psiquiatra, porque no es que tenga sensibilidad, sino simplemente el que tiene sensibilidad incluso puede percibir de frente y ver. Entonces no es que tenga esa sensibilidad, sino que es que estaba en ese lugar, en ese espacio, cohabitando con esa energía. O lo que fuese. Lo que fuese, que no sabemos si pues de otra dimensión, si una persona que falleció ahí. O puede ser, no sé. 20.000... Lo que está claro es que ellos vivieron aquello. Sí. Lo vivieron, lo sintieron, lo sufrieron. Y es algo que a lo cual no encontramos explicación. Y es donde nos podemos quedar. Porque ojalá la ciencia, como estábamos diciendo antes, diera algún tipo de explicación a todo esto, ¿no? Pero mientras llegue ese momento, solo podemos quedarnos ahí. No podemos ir más allá. Pero se están dando pasos agigantados últimamente en estos aspectos, ¿no? Y ya, ¿te acuerdas de la entrevista que tuvimos con Arijón? Que una persona te dijo que existían medios. Sí. Y la verdad es que, bueno, aquí en España va a ser muy difícil, pero en Estados Unidos hay gente que se está dedicando, universidades completas que tienen el departamento de parapsicología con instrumentación que miden cambios de energía, cambios, por ejemplo, lo de la temperatura, que no tenga explicación que baje de 10 grados una habitación
cuando a lo mejor en la siguiente habitación está a temperatura normal. Pues eso para muchos científicos eso no tiene explicación razonable con los medios que tenemos actualmente. Incluso, bueno, pues el casco de Dios, que ya nos he hablado varias veces, es un casco que tiene unos sensores, unos estimulantes en el cerebro, que incluso puedes ver más de lo que tenemos en la realidad. O sea, potencia la visión, potencia el audio, la audición, y podemos ver y escuchar lo que no hacemos en la vida real, ¿no? Bueno, pues incluso hay gente que ha llegado a percibir ciertas sombras y ciertas presencias con este casco de Dios. Entonces, bueno, pues poco a poco parece que vamos en el sentido de ver qué hay detrás de sí, buscando un porqué a todo esto, ¿no? Claro. De alguna manera, ¿no? Y dando palos de ciego, pero algún día se dará un palo en el sentido que hay que darlo, sí, y ver qué hay detrás de todo esto. Sí. Bueno, poco a poco estamos llegando al final. La verdad es que es todo un lujo tener aquí a Emilio Morales. Y yo hay una cosa que también en tono, no sé si humorístico también, que podemos introducir en todo esto, ¿no? Porque yo soy mucho de levantarme por la noche al servicio, ¿no? Y yo me hago un poquito menos, ¿no? Sí, un poquito. y yo me hago una idea de esta persona, de esta persona que estuvo ese tiempo en esa habitación donde llegaron y vieron cómo estaba esa habitación, cómo estaba el resto del piso, ¿no? Esa persona por la noche, a la hora de levantarse al servicio, tuviera que levantarse, lo pasaría bastante mal. Lo pasaba bastante mal. No sé si te contaría algún tipo de anécdota también de este sentido, ¿no? Hombre, lo pasaba, fíjate, yo en ese sentido no profundicé. Tampoco lo vi conveniente en ese instante, ¿no? Pero yo me hago una idea, ¿no? Meterlo en el cuento, pero que yo sé que lo pasó bastante mal. Bastante mal, ¿verdad? Y bueno, hay cosas que no he querido reflejar en el cuento porque se podía malinterpretar, ¿no? Pero chaval, por sus condiciones, era propenso a la superstición. Había una lucha interior dentro de él, era agarrado como poco. Entonces no estaba dispuesto a perder el chollo de ese piso. ¿Verdad? Pero por agarraba, nunca mejor dicho, ¿no? Exactamente. Y por otro lado era muy supersticioso. Entonces luchaban los dos valores, por llamarlo de alguna forma. Esa lucha interna, ¿no? Exactamente, las dos virtudes, que no son virtudes. Y el hombre pues lo pasó fatal. Pero claro, ya el desencadenante final le dio el empujoncito que necesitaban y se largaron. Y por último, ¿durmieron esa noche allí en tu piso? Durmieron esa noche, la siguiente, cuando llegaron también compartieron unas colchonetas. Cuando llegaron los dueños de las camas, sí. Tuvieron que los titulares tuvieron que dormir en colchonetas, pero por fin el martes siguiente, aquello fue un jueves, al martes siguiente conseguimos unos pisos, o sea, conseguimos un piso fuera de temporada, porque ya prácticamente todos los pisos están alquilados. En aquella época estaban alquilados. La época que era, claro. En diciembre, pero hubo suerte y se fueron a una dirección que no es la que yo pongo en el cuento, pero allí terminaron la carrera e incluso después de terminar la carrera tuvieron 2 años viviendo allí. Y fueron felices y comieron perdices. Al menos no sufrieron lo que sufrieron en el piso anterior. José Antonio Aguilera, que nos marchamos. La verdad es que, oye, yo la verdad es que agradecer mucho a Emilio Morales el programa que nos acaba de regalar. Es un lujo. Soy yo, Es un lujo. Bueno, invitamos a leer el libro de Emilio y por supuesto cuando yo me lo lea... La historia de la taberna de Morales. Cuando yo me lo lea te tenemos que invitar a que vengas aquí y nos cuentes más cosas porque, bueno, bien sabes, Fernando, que yo quiero escribir el libro de Misterio de la Onda, una recopilación de los casos que más nos ha impresionado, pero claro, hay que tener tiempo, hay que tener desempeño, unir todas las historias de la forma que la quiero unir. Y hombre, siempre me gustaría tener el apoyo de un escritor que además, que siendo de Loras y siendo compañero, pues sería un placer también. Me tienes a tu disposición. Y entonces pues me gustaría invitarle a otro programa en cuanto me lea el libro, que por supuesto prometo leerlo. Hay mucha más historia. Y tengo la carta Bonsor que me lo leí hace tiempo y me encantó también y me lo hubiera traído, me hubiera firmado. Muchas gracias. Hombre, yo te lo firmo cuando tú quieras, no te preocupes. Bueno, pues hasta aquí, Misterios en la Onda, Emilio Morales, que, oye, que lo vuelvo a reiterar, que vaya programón que nos acabas de regalar a toda la audiencia de Misterios en la Onda y que bueno, pues
no sé, algún día si podemos descubrir qué es esto, ¿no? Pero mientras tanto, aquí estaremos para contar lo que nos llega, y historias como la tuya, la verdad es que, bueno, pues creo que hacen grande este programa. Otro día te cuento otra. Pues ella ha dicho. Cuento otra. Claro que sí. Emilio Morales, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.